Vamos a tomar contacto. Antes quiero compartir con ustedes quién es nuestra próxima entrevistada. Vamos a hablar con Yesenia Flores de Ecuador, especialista en el área de administración de empresas, es comunicadora, defensora de derechos humanos. Su vida ha estado dedicada a la lucha, la reducción de la pobreza y el desarrollo equitativo de los pueblos. Desde sus años como estudiante, ha sido una activa participante en la defensa de los derechos de nuestros pueblos y ha sido dirigente sindical en uno de los más grandes sindicatos ecuatorianos del sector energético del país. Actual socia y militante del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, y fue representante regional en el ICM Ecuador, Perú y Colombia. Actual coproductora en Hoja de Ruta y coordinadora general How Are You, medios digitales progresistas ecuatorianos. How Are You escrito en criollo, digamos, ¿no? Claro, sí, viene en criollo. How Are You, medios digitales progresistas ecuatorianos. Vamos a conversar y vamos a desempatar. Vamos a contarle ahora a Yesenia que necesitamos desempatar la mirada que hay que tener sobre lo ocurrido en Ecuador el pasado domingo. Yesenia, qué gusto poder saludarte al aire. Te habla Sergio Centenaro. Estamos junto a Ronnie Fuchs, al director de esta radio, en esta mañana aquí en la provincia de Misiones, en Argentina. ¿Cómo estás, Yesenia? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, compañeros, y ustedes por la entrevista, por poder conversar este momento con el pueblo argentino, al cual extiendo mi abrazo fraterno y también, ¿por qué no?, la solidaridad que hoy nos compete como pueblos hermanos y por por estar atrapados, ¿no?, entre este neoliberalismo que está arrasando con todo el sistema democrático de nuestros países. Así es, y comentábamos hace algunos instantes que necesitamos desempatar la mirada que hay que debemos tener sobre Ecuador. Y es una situación urgente, la interpretación de lo que está pasando. ¿Quién nos interpreta lo que está pasando en Ecuador? Hablábamos al inicio de esta semana con un referente del derecho en Ecuador, y la mirada fue bastante moderada. No, mirá, está todo bastante bien acá, Me parece que la Revolución Ciudadana hizo las cosas mal y qué sé yo, y bueno, estará pagando el precio y deberá haber para la próxima elección. Acto seguido, nos preocupó ese testimonio. Le pedimos unos minutos a Atilio Borón, tuvo la generosidad de atendernos, dijo: de ninguna manera, lo que está pasando en Ecuador es gravísimo. Es gravísimo, nos dio toda una serie de fundamentaciones. Quedamos empatados 1-1 en las opiniones, ahí dije, bueno, no, vamos a desempatar. Entonces vamos a convocar a alguien de Ecuador nuevamente, porque el video de Atilio lo están copando los ecuatorianos que defienden a Daniel Noboa, de todo están diciendo allí. Bueno, desempatá, Yesenia, ¿qué está pasando en Ecuador? Bueno, yo creo primero que hay que poner sobre la mesa si los que están comentando son personas reales o son los trolls. Bien. Que en el Ecuador abundan, ¿no? Abundan. Uh-huh. Bueno, hablando de los errores que posiblemente este señor manifestó, yo creo que todos hemos tenido errores, ¿no? Y a veces pagamos. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana, a la Revolución Ciudadana no se la persigue por sus errores. A la Revolución Ciudadana se le persigue por sus aciertos. Porque fue el modelo político que tuvo el privilegio de servir al Estado, de generar una verdadera transformación estructural en la historia del Ecuador, ¿no? Fue el momento en el que el pueblo palpó dignidad, palpó desarrollo, palpó soberanía y realmente una aspiración de un futuro mejor. Ese mismo proyecto político se vio reflejado ya en campaña electoral en manos de la compañera Luisa González. En tal sentido, yo pienso que si el Ecuador tiene barrios sin agua, jóvenes sin futuro, familias sin techo,
trabajadores sin derechos, niños con alta deserción a las escuelas, campesinos que se matan trabajando a cambio de nada o de miserias. Tenemos zonas enteras en el Ecuador, y que esto lo conoce el mundo entero, tomadas por el crimen organizado y el narcotráfico. Y yo creo que en este modelo que actualmente tenemos de país, no solamente necesitamos a una Luisa, necesitamos a miles de Luisas González. Eso como primera parte. Luisa González, lo que sucedió el propio domingo por la noche es salir a decir: señores, nosotros no podemos reconocer estos resultados. Inmediatamente salió Daniel Noboa a agradecer al pueblo ecuatoriano que lo había bendecido con una reelección. ¿Cómo sigue esto? El Consejo Nacional Electoral, me imagino, sospecho, debe estar jugando el partido dentro de la cancha de Daniel Noboa. O sea que la cancha está inclinada en términos futbolísticos. A ver, es que... Contame. A ver, mira, yo vengo manteniendo este discurso, y porque soy fiel creyente de lo que ha pasado en el Ecuador, no el 13 de abril. O sea, el fraude electoral en el Ecuador no se fragua el 13 de abril como tal, ¿no? Hay un sinnúmero de temas que se dieron antes de esto. Entiendo en las entrevistas que has hecho previamente, por ejemplo, que el presidente se convierte por primera vez en la historia en un candidato presidente-candidato. No solicita una licencia sin sueldo, no solicita el permiso para ser candidato, viola la Constitución, utilizan a niños, incluida a su hija, dentro del proselitismo político. Se financia la campaña de manera ilegal, para mí, al usar fondos del mismo Estado, ¿no? Porque un día no sabíamos qué día era presidente y qué día era candidato, ¿no? Un lunes era candidato y el martes era presidente, y con fondos del Estado entregaba cocinas de inducción, mandaba sacar las cosas acumuladas en las aduanas para entregar al pueblo. Entonces existe un proselitismo ilegal, ¿no? Con fondos del Estado, y que deberá ser investigado en algún momento cuando la justicia realmente deje de ser selectiva en este país. Su candidata a la vicepresidencia ya trabajaba y hablaba ya dentro del gabinete, siendo candidata, entre muchísimas otras irregularidades que pasaron, ¿no? Generar un estado de excepción, 24 horas del balotaje, imagínate la prohibición del ingreso de ciudadanos extranjeros, entre estos muchos veedores internacionales que no pudieron ingresar al Ecuador porque simplemente el gobierno dijo: no me da la gana. Pues que esa es la palabra, no me da la gana. El estado de excepción, cambios de recintos electorales. Obviamente Luisa González, mira, la Revolución Ciudadana siempre ha aceptado sus derrotas, y de hecho ha propuesto colaborar con el gobierno en lo que haga falta. En esta ocasión, obviamente no se puede aceptar el resultado electoral, porque es un fraude electoral a toda vista. Mira, el señor Daniel Noboa, o el CNE, digamos, ¿no? Que es lo mismo, porque la señora Diana Tamaín y el consejero Enrique Pita salen con el señor, se ven fuera del país con el señor, comen con el señor, la señora se reúne en el Palacio de Carondelet con el señor, no recibiendo órdenes, no sabemos, desconocemos, pero existe esta estrecha relación entre la señora Diana Tamaín y el señor que tiene a uno de sus hermanos como embajador en los Estados Unidos, ¿no? Y igual el señor Enrique Pita tiene familia que participa de contratos del Estado. Bueno, en tal sentido, se han registrado cerca de 1.984 actas sin firma, 1.526 actas cuya suma no coincide con el número de sufragantes. Imagínate, por ejemplo, tenemos una manipulación en el voto blanco de más de 150,000 papeletas. El ausentismo
o sea, aquí también llama la atención que se han tomado el voto hasta del voto blanco, el voto nulo, el ausentismo, o sea, todo cayó en manos del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo puede ser posible que en provincias, por ejemplo, Guayas, que es una de las provincias que se ha vuelto de las más inseguras a nivel del mundo, en primera vuelta gana Luisa González y en segunda vuelta pierde con casi 44,000 votos en contra que de la primera vuelta? O sea, 44,000 personas en primera vuelta dijeron el plan Fénix de Daniel Noboa no funciona. Pero en segunda vuelta ya funcionó. O sea, es imposible que en una provincia que vive las consecuencias de la ola de violencia, de vacunas, de homicidios, de muertes violentas, en segunda vuelta diga, no, pues ya vivimos en la gloria de la seguridad y por eso mi voto de confianza para el candidato Daniel Noboa. Son una serie de irregularidades que se han planteado y que yo entiendo que la Revolución Ciudadana está recolectando todas las pruebas, todas las firmas para poder presentarlas dentro de los organismos competentes tanto a nivel nacional como internacional. Yesenia, vos estás, en términos de lo que uno se figuraba durante el desarrollo de la elección y los cómputos que habrá hecho en paralelo Revolución Ciudadana, ¿qué le marcan a Luisa González? ¿Se conoció alguna comunicación, algún documento desde Revolución Ciudadana sobre los resultados que la propia fuerza política hizo? ¿Le da como ganadora a Luisa González? No sé si me explico en la pregunta. Sí, claro que sí. Mira, de hecho, 11 encuestadoras previas, incluidas encuestadoras pagadas por el mismo gobierno, en 11 encuestadoras previas, en todas ganaba Luisa, creo que en una o dos empataba, pero en el resto ganaba Luisa González. De hecho, el mismo Rafael Correa acaba de repostear hace pocos días, creo que ayer en su cuenta de Twitter, él acaba de repostear los resultados de la última encuestadora que se dio post elecciones, ¿no? Uh-huh. Y vuelve a ganar Luisa González con los resultados que se dieron dentro de todas las encuestadoras a nivel del país que hicieron encuestas. O sea, el único resultado que no cuadra con ninguna encuestadora que se hizo previamente, con encuestadoras del país, con las mismas encuestadoras de la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana no es sorpresa que hoy tiene un equipo de control electoral, ¿no? Por eso es que en ocasiones pasadas, cuando se ha perdido, se ha asumido la pérdida, porque ha coordinado posiblemente con los resultados obtenidos dentro de casa. Pero esta vez no, pues estamos hablando de cerca de 10 puntos de diferencia. No tiene sentido, no tiene sentido. La movilización, uno piensa o imagina que es un factor político importante, ¿no? La movilización en la calle a manera de manifestación. Esto, por lo que observé, vos corregime por favor, no fue un hecho que se haya producido inmediatamente al triunfo asignado a Daniel Noboa. Es decir, el pueblo ecuatoriano no salió a ganar las calles, Revolución Ciudadana no salió a ganar las calles a manera de protesta y decir vamos a dar la pelea en la calle, protestando. ¿Eso no ocurrió o sí? A ver, hubo dos escenarios, ¿no? El primero fue tres. El primero es que hay que entender que el gobierno, de alguna manera intimidante, militarizó todo el proceso electoral, ¿no? Los militares eran los que le daban los militares no tienen nada que ver en los procesos electorales, solamente son los responsables de la cadena de custodia y que el proceso se dé con tranquilidad. Pero no, resulta que en los recintos electorales estaban con metralletas, armados hasta los dientes. Cuando había alguna novedad, el primero en acercarse no eran los delegados del CNE, eran los militares. Y luego si tú le preguntabas algo al delegado del CNE, él decía pregúntele al militar. Entonces fueron unas elecciones que tuvieron ese matiz, ¿no?
de militarización, de armas, de estado de excepción. De hecho, cuando salen a proclamar los resultados del CNE, los consejeros se les ve fuertemente custodiados por militares, un CNE con vallas, con tanques militares, tal como sucede en el Palacio de Carondelet, que desde que gobierna aquí el neoliberalismo está lleno de tanques de guerra, de vallas y estas cosas, ¿no? No sabemos a qué le tienen miedo como tal. Entonces, hay estados de excepción en 7 provincias, de un día para el otro, porque supuestamente la violencia, por la violencia, porque quieren justificar por la violencia, entonces resulta que el sábado no había violencia, pero el domingo sí había. Bueno, en tal sentido, cuando sucede, se dan los resultados electorales, yo creo que como hemos vivido, las persecuciones, por ejemplo, las muertes que hubieron en octubre de 2019, luego en junio del 2022, que te estoy hablando de las 2 últimas protestas que tuvieron esta fuerza y que hubieron personas que murieron, de estos están acusados de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno. La represión ha sido brutal. En tal sentido, yo creo que muchos ecuatorianos tenemos este temor de salir a las calles, pero creo que dadas las circunstancias en algún momento va a pasar. Pero tampoco vimos, ¿no?, a un pueblo festejar. Yo digo, si el resultado fue así tan contundente, yo esperaba ver las calles, al menos de los votantes de Daniel Noboa. Claro. Yo esperaba ver festejando, pitando, o sea, no hubo ni lo uno por miedo, y no hubo lo otro porque creo que ni ellos se habían creído el resultado. A ver, lo charlábamos esta semana y nos preguntábamos por qué razón tiene que vivir fuera de Ecuador Rafael Correa. ¿Por qué razón tiene que vivir fuera del Ecuador Gabriela Rivadeneira, ex titular de la Asamblea de Ecuador? ¿Y por qué razón han asesinado a un candidato presidencial como Villavicencio, que también era parte, entiendo que era parte de la Asamblea? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta presión, persecución? Me hace acordar a la persecución que está viviendo Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, que es brutal la persecución, han intentado asesinarla. Pasa por ahí, pasa por esta persecución política sin descanso que está sufriendo Revolución Ciudadana y sus principales líderes. Totalmente. En el Ecuador se ha enquistado un lawfare, ¿no?, una persecución política a través del sistema de judicialización, iniciado por la señora fiscal Diana Salazar, en donde tiene una justicia selectiva, ¿no? Llevamos ya casi 9 años sin que Rafael Correa esté dentro del país, y todos los procesos de investigación, o por decir el 99.9% de los procesos que se investiga de la Fiscalía son solamente hacia la tendencia política del correísmo y lo que representa Rafael Correa en el Ecuador. Sin embargo, por lo único que le han podido acusar, y que es de conocimiento internacional a Rafael Correa, es por influjo psíquico, por un testimonio adelantado, por un cuaderno que se escribió 30 minutos en un avión, en un cuaderno que sorpresivamente aparece sin un código de barras. Y nada, pues entonces, ¿cómo Rafael Correa podía quedarse en el país? Primero que él salió por la puerta grande, ¿no? Uh-huh. O sea, se da totalmente antes su salida del país a lo del juicio, pero ¿cómo él puede regresar a un país que no tiene justicia? Claro. Como Gabriela Rivadeneira o el resto de militantes de la Revolución Ciudadana que han tenido que abandonar el país pueden regresar a un sistema que no tiene garantías. Porque, por ejemplo, Jorge Glass se quedó. Jorge Glass tuvo que pagar prisión sin ser culpable, y a pesar de que pagó una condena, luego de salir libre, lo volvieron a querer meter preso por otro tema, por el cual todavía no hay sentencia, pero él ya está pagando cárcel. Y aquí viene la abrumadora vergüenza internacional que el mundo lo sabe, en el que se toman la embajada mexicana, ¿verdad? Porque México le da asilo político a Jorge Glass, y no les importa nada
y se toman la embajada, agreden a los miembros de la embajada diplomáticos y se llevan preso a Jorge Glass sin sentencia, porque hay que decir las cosas como son. Jorge Glass hoy está en la prisión de máxima seguridad sin sentencia, teniendo un asilo político, y hoy Ecuador no tiene relaciones con México. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de decir que mientras Daniel Noboa esté de presidente no va a haber relaciones, y él dice, bueno, discúlpeme, tengamos nomás las relaciones, porque solamente me metí a evitar que Jorge Glass se vaya. Y de ahí no ha pasado nada. O sea, así de minimizar las cosas. En tal sentido, yo pienso que las garantías en este país para los líderes de la Revolución Ciudadana no hay. De hecho, acaban de poner 100 nombres entregados a migración para que se prohíba el ingreso la salida de gente de la Revolución Ciudadana, entre esos la misma Luisa González, ¿no? ¿Es esto persecución o no? Claro que es persecución. Me hacías otra pregunta referente al asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio. Es algo que a nosotros nos sorprende porque hemos sido los primeros en solicitar a la Fiscalía que se transparente lo sucedido con este acto que le costó la presidencia a la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque nos salieron a inculpar, empezando por la misma esposa, que todo había sido fraguado por Rafael Correa. Entonces, eso nos costó las elecciones pasadas. Te cuento que hasta el día de hoy, esta fiscal que dice ser tan proba, tan reconocida por los norteamericanos, pues resulta que hasta el día de hoy no da resultado alguno de las investigaciones, pese que tienen en su poder el mismo celular de Fernando Villavicencio. Y te cuento que creo que fue un día antes o 2 días antes, la esposa de Fernando Villavicencio hizo declaraciones públicas, la señora Verónica Zarauz, referente a que fue manipulada por la Fiscalía para generar un falso positivo, y acusó al gobierno de Daniel Noboa y a la fiscal Diana Salazar, y son datos públicos los que te estoy dando, ¿no? En los que la señora Verónica Zarauz acusa al gobierno de encubrir a los verdaderos responsables del asesinato de su esposo. Resulta que ahora la señora Verónica Zarauz también tiene problemas en migración porque también está siendo perseguida. Entonces resulta que una persona que un día nos acusó de asesinar a su esposo, ahora para poderle deslegitimar lo que su denuncia, según ellos, se volvió correísta. Porque en este país todas las personas que se ponen en contra o que tienen un criterio de denunciar al gobierno se vuelven correístas. Por ejemplo, la ex vicepresidenta Verónica Abad, la cual fue enviada desde el día 1 a parar la guerra en Palestina, en Tel Aviv, y que luego fue destituida por el presidente, porque no es que fue destituida por la asamblea, y colocaron a 2 o 3 vicepresidentas en el transcurso de este tiempo y que nunca la dejaron ejercer su cargo como vicepresidenta. Resulta que la ex esposa, que lo ha denunciado por violencia vicaria, por utilizar a la hija dentro del proselitismo político, también es correísta. Resulta que una de los asambleístas que estuvieron un día con él y que luego lo han denunciado por la falta de medicamentos, por la falta de educación, por la falta de intervención en el Estado, todos se han vuelto correístas. Entonces es la forma para ellos de deslegitimar lo que sucede en el país y cuando alguien les hace frente con una denuncia. Sí, estoy observando en algunos pasajes de tu relato, me trae tanta similitud con el modus operandi que tiene la derecha aquí en la Argentina, donde cualquier planteamiento y demás, uno es kirchnerista o es cristinista. En realidad es una virtud, yo celebro si esto es así, pero lo dicen como estigmatizando, ¿no? Determinada acción, te quieren poner un sello, una marca en la frente para estigmatizarte. Yesenia, por último, agradeciéndote esta claridad que has tenido para explicarnos este escenario muy convulsionado en Ecuador.
Finalmente, una pregunta que también hemos hecho a nuestros entrevistados durante esta semana en el tema Ecuador es ¿qué pasó con la recepción de los reconocimientos del triunfo de, entre comillas, ¿no?, la estafa, el fraude de Daniel Noboa, y reconocido por presidentes de América Latina? Es un efecto dominó, algunos reconocieron, Claudia Sheinbaum y creo que Gustavo Petro de Colombia dijeron que no, pero hubo algunos que dolieron, hubo algunos reconocimientos que dolieron, Yesenia. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, uno suponía que la izquierda de Chile, Gabriel Boric, se iba a mantener como eso, como una suerte de izquierda, ¿no? Algunos dicen, no, eso sí. Yo sigo pensando si realmente existe una izquierda en Chile, ¿no? Bien, muy bien, me gusta. Y después la otra sorpresa es Lula, Brasil. Bueno, pero Lula ha tenido en este último tiempo algunas incongruencias, ¿no? Con el respeto que se merece el presidente y los brasileños, claro. Incluso referente, por ejemplo, a la participación de Venezuela en los BRICS, ¿no? Uh-huh. Entonces, los desaciertos que han tenido no son ahora de este momento. Creo que hay un tema preliminar, pero yo creo que más de los de izquierda también hay que ver, por ejemplo, por qué el Departamento del Estado norteamericano no. ¿Tú crees que si la Revolución Ciudadana hubiera participado con un permiso sin licencia, si hubiera decretado estos estados de excepción, si hubiera hecho proselitismo político con los niños, si hubiera utilizado un financiamiento de alguna forma ilegal los recursos del Estado, si hubiera militarizado, si esto hubiera hecho todo lo que hizo Daniel Noboa, hubiera hecho la Revolución Ciudadana, ¿tú no crees que el Departamento de Estado norteamericano de alguna manera hubiera gritado al mundo, como lo ha hecho con Venezuela, que existe un fraude en Ecuador? ¿O que iba a existir un fraude en el Ecuador? Un escándalo hubieran hecho, un escándalo. Hubiera hecho un escándalo, claro, como lo hizo con Venezuela, pero resulta que no, pues que el señor Donald Trump supuestamente ya ha felicitado a Daniel Noboa y tiene que felicitarle porque el Ecuador le debe cerca de 94 mil millones de dólares y está por ingresar 1.300 millones más, ¿no? Entonces, obviamente que tienes que felicitarle al que te va a garantizar el pago de la deuda, porque si hubiera ganado la Revolución Ciudadana, primero hubiera habido revisión de la deuda, posible renegociación de la deuda y además en esta carestía de vida que hoy vivimos los ecuatorianos, con 7 millones de ecuatorianos que viven con $3 al día, la certeza que yo te doy es que iba a haber prioridad de inversión social. No es que no nos guste pagar las deudas, porque cuando Rafael Correa dejó el poder, dejó con cero deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, pero esa prioridad de separar al pueblo de la oligarquía iba a estar planteada, al trabajo del capital iba a estar planteada y sobre todo la soberanía de la sumisión, porque el modelo de gobierno de Luisa González garantizaba esta soberanía que hoy se ha perdido, ¿no? Se acaban de tomar las Islas Galápagos, trajeron al mercenario Eric Prince para que supuestamente ayude en los temas de seguridad. Solamente lo vimos una vez en una entrevista en la que habló con quién ha tenido, perdónenme, no sé si puedo decir esta palabra. Sí, claro. ¿Quién es el padre del hijo de Luisa González? O sea, vino a hablar de eso, ¿no? Como que él ha servido de colchón. O sea, yo no quiero ser vulgar, pero es realmente repugnante lo que vino a hacer este señor, pero en materia de seguridad nunca más hemos sabido de él. Nunca más. No sé a qué se dedica, cuánto está ganando diario, pero en temas de seguridad, pues acaban de asesinar todos los días, y aquí hay muertes violentas, no es el país con más muertes violentas. Y eso es lo que te puedo decir. Entonces, claro que va a haber posturas de una u otra persona, pero la mejor postura la que podemos tener es los ecuatorianos. Somos nosotros los ecuatorianos los que vivimos en carne propia el abandono estatal que ha tenido este modelo de gobierno, que solamente se ha preocupado por gobernar por el grupo oligarca al que representan. No es ajeno para el mundo la cantidad, por ejemplo, de narcotráfico, de droga que sale precisamente en banana, porque no salen tomate, no salen camarones, no salen flores, salen banana.
Hay una investigación, posiblemente yo digo, ¿no? Hay el tema Petronovoa, Novoa Trading, hay muchísimos casos que la fiscal, en este caso, como tiene una justicia a la carta, o demorada, ¿no? Posiblemente demorada, breve para unas cosas, lenta para otras, posiblemente haya un espacio de respiro para este gobierno referente a todas las denuncias que tienen por corrupción. Pero será momentáneo. Él no va a poder escapar del Fondo Monetario Internacional y ahí empezaremos a ver cómo sigue este país en el declive en el que se encuentra. Yesenia, bueno, acabas de aclarar esta controversia, ¿no? Con el escenario de lo que está ocurriendo en el Ecuador, ha sido muy clara. Y hemos tenido todos los fundamentos como para poder lograr darle una correcta interpretación a esto que nos preocupa, que es un robo, una estafa, un fraude perpetrado por quien detenta el poder, que es el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Agradecerte esto. Tenemos la suerte de haberte conocido porque esto nos permite abrir esta puerta, conocer desde adentro cuál es la mirada de lo que ha ocurrido y desempatar, ¿no? Creo que queda claro que es preocupante lo que está pasando en el Ecuador, así que agradecerte este tiempo y también el valor, el coraje que le has puesto a esto de decir claramente, sin tapujos, sin dobleces, lo que está pasando en el Ecuador, que es muy grave y que los derechos humanos están en duda. El ejercicio libre de los derechos humanos está muy, muy, muy en duda en Ecuador. Claro, y para las personas que apuestan a la libertad, la libertad no es una palabra, la libertad es un ejercicio de muchísimos derechos humanos que tienen que ponerse en relación. Luisa González en el Ecuador y para nosotras las mujeres ecuatorianas ha encarnado una verdadera vertiente de fuerza, de justicia social, de compromiso con los sectores populares de este pueblo que tanta necesidad pasa, una defensa firme sobre la soberanía que se ha vuelto prostituida en este país, en manos, y lamentablemente tengo que decirlo, de las mismas Fuerzas Armadas, a las cuales les dieron días antes un bono de $1,000, ¿no? Aquí hay personas que viven con $2 y $3 al día, pero a los pobrecitos les dieron $1,000 de un bonito, porque eso también fue otra cosa, ¿no? Entregó bonos millonarios en la última semana de previo al balotaje. Entonces, nada, agradecerles por el apoyo, por la solidaridad, porque esto tiene que enterarse el mundo tiene que saber que hubo un fraude electoral que se firmó y se puso ya, como decírtelo, se planteó ya dentro del papel y de las declaraciones oficiales el 13 de abril, pero que tuvo un inicio de irregularidades previas. De hecho, incluso tengo entendido que el informe preliminar de la OEA habla también de esto, te invito a poderlo revisar. Y nada, aquí estamos con nuestra compañera Luisa González. Daniel Noboa en campaña dijo que las mujeres ecuatorianas somos amas cabeza de casa, ¿no? O sea, yo no desconozco, no sé si en Argentina les dicen a las mujeres amas cabeza de casa. No. Y yo quiero decirle que no solamente somos amas cabeza de casa, es que este señor no sabe bueno. Machista, es un machista, un machirulo. Sí, entonces las mujeres, como lo dijo Claudia Sheinbaum, no solamente servimos para ser amas cabeza de casa, sino también servimos para poder liderar, para poder tener liderazgo, y Luisa González en el Ecuador representa esa lucha de dividir al poder del pueblo y la oligarquía y generar una igualdad de condiciones para las personas más necesitadas y de los sectores más empobrecidos del pueblo ecuatoriano. Yo me siento orgullosa del trabajo que hizo Luisa González, y estoy con ella, al igual que muchísimos ecuatorianos, con ella, con Rafael Correa y con lo que representa la Revolución Ciudadana y la izquierda en el Ecuador.
Bueno, extraordinario. Me hiciste acordar a la canción que cantamos nosotros acá, Olé, 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 olá. ¿Cuánto te falta para entender que no fue magia? Nos conduce una mujer. Eso cantamos aquí con mucho orgullo, haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Yesenia, has sido impecable. Quiero agradecerte enormemente este tiempo, esta entrevista que nos has brindado. Y por supuesto, desde Radio Lateral, nosotros le decimos que somos una cáscara de nuez. Somos pequeñitos, pero estamos muy convencidos del trabajo que hacemos. Así que dejamos las puertas abiertas cada vez que sea necesario para que volver a tomar contacto y nos puedas actualizar la información que creas correspondiente para seguir atentos al desarrollo de esta lucha que está dando el pueblo ecuatoriano por su soberanía y por su independencia. Bueno, ha sido un paso difícil el del balotaje, pero mantener las esperanzas es lo que todo militante hace. Claro, en la lucha del pueblo nadie se cansa, dice por ahí una frase, y es totalmente cierta. Entonces, nada, quedamos en contacto. Un saludo grande. Estuve como hace 2 años en Argentina, en Buenos Aires. Amo Argentina. De hecho, yo manejo redes sociales y te cuento que tengo muchísimos compañeros de Argentina generando esta lucha, esta batalla cultural, y creo que es justa y necesaria, porque la fuerza hegemónica quiere implantarse sobre los pueblos originarios y sobre nosotros, y es en este momento donde la reivindicación de los pueblos y los procesos revolucionarios tienen que defenderse. Bueno, sumanos a nosotros dos, al ejército de redes sociales, Ronnie Fuchs y este servidor, porque vamos a dar la batalla junto con vos. Te mandamos un gran abrazo. Igualmente, hasta luego, chicos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Yesenia Flores, qué gran entrevista, porque, claro, no contaba con que tenía tanta información y ha descrito de manera cabal lo que está pasando. La serie de irregularidades en las que incurrió el presidente de la República del Ecuador, violando un montón de cuestiones, entre ellas la Constitución del Ecuador, no pidiendo licencia, interviniendo militarmente provincias que eran claves en la expectativa de triunfo de Luisa González. Las encuestas coincidían en esa tendencia de un triunfo claro, pero muy claro en el balotaje a favor de la Revolución Ciudadana, pero todo esto se logró interrumpir, ¿no? Enrarecer y embarrar, producto de todas estas maniobras que han hecho en conjunto. Es un entramado, no es solamente Noboa, el Consejo Nacional Electoral, Estados Unidos, que hace su trabajo naturalmente, el narco se está haciendo cargo del Ecuador. Qué problemas, qué problemas, allí y acá.